Escuchábamos, el tráfico ilegal de armas en nuestro país es un tema que sin duda preocupa. Estados Unidos es el principal país desde donde provienen. El día de hoy vamos a analizar este tema y por ello le agradezco que nos acompañe en el estudio al doctor Pablo Monsalvo. Él es especialista en seguridad nacional. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Bueno, pues para comenzar, ahora sí que por el principio, el tráfico es porque en México no es tan fácil obtener armas. ¿Cuál es la situación legal? ¿Cuándo se puede, cuándo no? Bueno, el punto es que hay dos figuras jurídicas. Una es la posesión de las armas y otra es el tráfico de armas, o sea, Claro. llevarlas consigo. Entonces hay ciertos requisitos que pone la ley para que la gente pueda poseer en su casa, por motivos de seguridad, una arma. Hay requisitos que hay que cumplir. Y otro requisito es el de usar las armas, llevarlas, portarlas. Pero por otro lado, el problema es que la delincuencia organizada y la delincuencia común tiene el control de las armas ilegales y legales, las dos. Entonces, es muy difícil para un ciudadano común y corriente obtener una licencia para que pueda poseer un arma. Y más difícil todavía para poseerla. De tal manera que entonces, de alguna manera, la ilegalidad a través de la delincuencia organizada se ha apoderado del mercado, por llamarlo de alguna manera, de armas, ya sea legales o ilegales, particularmente las armas ilegales. Es decir, la Constitución sí permite que los ciudadanos en uso, por ejemplo, de legítima defensa, tengan una en casa. En su casa, solamente que sea en su casa. La ley es muy clara sobre eso. Y también puede poseerla, o sea, llevarla consigo, también cubriendo ciertos requisitos a cierto tipo de personas, por ejemplo, que tienen funciones públicas de seguridad, privada o pública, y que sacan una licencia ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Doctor, nos decía que obtener un permiso para portar legalmente un arma es complicado. ¿Y legalmente qué tan complicado es conseguir cualquier tipo de arma? Bueno, el problema es que legalmente hay que cumplir con ciertos requisitos, que básicamente es, por ejemplo, tener el domicilio y vivir ahí. Okay. Tener el arma donde vives, no en otro lugar, sino donde vives, por ejemplo. Obviamente, comprobar que eres mexicano, que tienes tu carta si eres varón, que tienes tu cartilla de servicio militar, claro. Comprobar que eres un mexicano y que vives y tienes el arma donde vives. Ese es un requisito fundamental. Lo otro es que tenga un calibre que está determinado con un calibre menor, que no sea el calibre que usan las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional. Ok, y el tráfico de armas, veíamos hace unos momentos, proviene primordialmente de los Estados Unidos. Sí. ¿Cuáles son las rutas? ¿Cómo frenar esto? ¿Cómo bueno, el problema yo creo que básicamente no es de Estados Unidos, el problema es nuestro. Okay. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país industrial y una de sus industrias más fuertes es la producción de armas, ¿no? Entonces ellos tienen por su propia costumbre jurídica la capacidad de poder comprar y poseer un arma. Mucho más fácil que en México. Allá es la costumbre, es un derecho que los ciudadanos norteamericanos tienen y entonces la producción, la exposición, la venta pública de armas pues es general. Pero entonces eso hace que la venta de armas sea hasta cierto punto fácil. Pero el problema es cuando los extranjeros, en este caso los mexicanos, compran armas en Estados Unidos y las meten por la frontera. Entonces ahí el problema es nuestro, porque entonces nosotros tenemos un problema de filtración de esas armas, que eso viene a cargo no de la propia delincuencia, sino de la autoridad responsable. Veía hace unos momentos un estudio de la Cámara de Diputados que dice que hay una relación directa entre más armas, más violencia en las sociedades. ¿Cómo nos está afectando a nuestros niños, a nuestras casas, a nuestra propia paz, bueno, que haya más armas? Hay una corriente social y política que dice que como ha aumentado la delincuencia, tanto común como organizada, entonces los ciudadanos deben armarse, ¿no? Estar protegidos. Y eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las armas, nuestra milicia es una milicia cívica, social, y las armas de nuestra milicia no son físicas, no son violentas, sino son de conocimiento, son de valores, y esas armas tienen que desarrollarse a través de la educación y a través del desarrollo de familias integradas, sólidamente integradas, y desde luego bien instruidas, con conocimiento básico de los valores fundamentales del ser humano. Ahora, veía también, estadísticamente hay más muertos por balas que heridos, ¿no? Sí. Es un tema a matar, se usan para quitar la vida, pues no es un tema de... Anteriormente, hace todavía 10 años, 15 años, un poquito más, te asaltaban para robarte el dinero. Ahora te asaltan y te matan, y luego te roban el dinero. Es decir, corren menos riesgo los delincuentes en matar que en asaltar, ¿no?
Entonces ahora, para asaltar una casa, por ejemplo, antes de robar o buscar la caja fuerte, asesinan, ¿verdad? Entonces eso es un problema también que tiene que ver con la respuesta de la autoridad a través del proceso legislativo y a través también de la capacitación de los instrumentos de seguridad pública, que son los elementos de seguridad ciudadana, tanto a nivel de policías comunes y corrientes, como policía ministerial, como también lo que tiene que ver con los centros de reclusión. Porque los centros reclusorios pues también son lugares de capacitación para la delincuencia. Ok, ¿y cómo evitar entonces que los jóvenes caigan primero en manos de grupos que los inciten a esto y después cómo hacer que, como usted dice, los centros de readaptación verdaderamente readapten, en específico a los jóvenes? Bueno, usted menciona claramente el punto, los jóvenes y los niños. Sí, porque son el mayor sector. Sí, son las víctimas. Sí. ¿Por qué? Porque son mal formados, se les forma a través de la música, a través de los videos, a través de los juegos de violencia. Entonces su entrenamiento es de violencia. Su entrenamiento la normalización también es otro tema. De esa manera que entonces no hay una regulación, por ejemplo, de los programas de televisión o de los programas de los juegos para que los niños de determinadas condiciones, sobre todo de edad, pues no puedan participar en el entrenamiento de la violencia. Entonces tienen esa libertad y por lo tanto en las familias se forman niños y jóvenes que están proclives a la violencia y particularmente al uso de las armas. Porque los juegos pues son con el uso de armas. Claro. Entonces, desde los juegos tienen ya, se fijan en la mente la capacidad de poder manejar o querer manejar un arma. Doctor, al ser este un problema social, como bien dice usted, pues nos atañe a todos, ¿no? Sí. En su opinión de experto, ¿qué tendría que estar haciendo, por un lado, el gobierno para evitar este tráfico, obviamente, y para evitar pues más jóvenes involucrados en este tipo de delitos? Y por otro lado también la sociedad, ¿qué tenemos que hacer nosotros como juventud, como padres de familia, como profesores en las escuelas? ¿Dónde tienen que ir enfocados ambos esfuerzos? Bueno, en primer lugar, la regulación jurídica. Tenemos que regular el tipo de juegos que se permiten en el Internet y en todos los recursos de comunicación masiva. Okay. Eso corresponde al Estado regular eso, porque ahorita es absolutamente libre, no hay ningún freno. Y segundo lugar, la educación. La educación hay educación pública y privada, pero ambas están reguladas por el tercero constitucional. O sea, el Estado tiene capacidad para regular ambas educaciones, la pública y la privada. Entonces, habrá que meterle mano para que no se permita que los maestros, que a veces son los que promueven los videos, los juegos y las conversaciones y las películas que le recomiendan a los niños o a los jóvenes, que son películas de violencia. Entonces, eso hay que regularlo. Y tercero, lo que usted mencionaba de la familia. La familia debe ser bien formada, debe haber generalmente hogares integrados, lamentablemente no es así. Entonces tenemos que buscar la manera de que a través de la educación podamos tener hogares integrados y que además pues, podamos formar al niño que su deseo no sea la violencia, sino al contrario, buscar las armas, vamos a decir, espirituales, o buscar armas intelectuales que sean a través de los valores, a través del respeto, a través del trabajo, y no de buscar cómo evitar el trabajo haciendo delincuencia o vendiendo droga o haciendo cosas que tienen que ver con el contrabando y tienen que ver con la violencia en general. Doctor Pablo Monsalvo, qué bonito este mensaje con el que nos deja, que las armas sean las plumas, ¿no? Las guitarras. Sí. El trabajo. Y otras herramientas, el trabajo. El estudio. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por sus palabras, por estar con nosotros. Muchas gracias por su invitación. Gracias. Muchas gracias. Vamos a otro